Mi nombre es Doris Marín, fellow de cuidado crítico. Hoy vamos a hablar sobre las metas de manejo en las primeras 24 horas luego de la terapia de reperfusión del infarto cerebral. Vamos a comenzar hablando de las definiciones que trae la guía colombiana de ataque cerebrovascular. Ellos realmente se refieren a ataque por la siguiente razón. Especifican que ataque es una emergencia aguda y súbita, y en la década de los 90 la American Stroke Association quiso introducir el término ataque cerebral para darle una connotación de gravedad como tal al tema, dado que para la gente no era tan grave tener unos síntomas neurológicos, y en cambio cuando hablaban de ataque cardíaco la gente tenía claramente en su cabeza que debía consultar inmediatamente en un nivel para el manejo de tal condición. Por dicha razón se decidió hablar de ataque cerebral para aclarar que es una emergencia vital que requiere atención inmediata y en un nivel de atención apropiado. Ataque isquémico transitorio se define como aquellos síntomas neurológicos que duran menos de 60 minutos y que cuando hacemos una imagen, resonancia magnética, no tiene como tal unos cambios en dicha imagen. Ataque cerebrovascular, vamos a tener cambios y unos síntomas persistentes que van a dejar unas secuelas, y vamos a utilizar ataque cerebrovascular para ese tiempo antes del ingreso al hospital, antes de la realización de una imagen, para poder definir si tenemos unos síntomas neurológicos dados por sangrado o dados por isquemia cerebral. ¿Pero qué es entonces un ataque cerebrovascular isquémico? Es simplemente la interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral en una zona específica del cerebro. Esa interrupción va a estar dada bien sea por trombosis o por embolia. Los ataques cerebrovasculares isquémicos van a incluir la mayoría de los pacientes que consultan con síntomas neurológicos por una ACV, incluyen el 88% de la población. De esos ataques cerebrovasculares isquémicos, el 77% van a tener una lesión grande, es decir, no son lacunares. La diferenciación entre lacunar y no lacunar es 1.5 centímetros, hablaríamos de no lacunar, cuando el tamaño del infarto es menor a 1.5 centímetros. Y las causas las vamos a dividir, según los estudios que hacemos de los pacientes del TOAS, en cardioembólico. Estos pacientes van a tener un trombo que emigra del corazón, ocluye las arterias cerebrales. Normalmente van a tener una afectación múltiple en varios segmentos cerebrales, o son pacientes que ya han tenido unos eventos isquémicos previos. El 45% de los pacientes van a tener una clasificación como criptogénicos. Esos pacientes no les encontramos definitivamente la causa, y el 17% van a tener una oclusión directa de un gran vaso. Esos pacientes tienen una zona anatómica cerebral comprometida como tal. En cuanto a la epidemiología, a pesar de los avances en la última década sobre el tratamiento del ataque cerebrovascular, tenemos que si continúa siendo la tercera causa de muerte a nivel mundial, pero la principal causa de discapacidad a largo plazo, con las implicaciones económicas y sociales que trae ser la causa de discapacidad. Hablando de la fisiología, tenemos una interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral. Esta interrupción del flujo sanguíneo va a generar que las neuronas que están alrededor de ese flujo interrumpido van a tener un flujo menor de 10 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Probablemente, entonces, esta interrupción de flujo que se hace súbita me va a generar una mortalidad de neuronas inmediata. Pero vamos a tener una zona de penumbra que va a perfundir a través de circulación colateral. Esta perfusión alcanza a ser entre un 10 y 25 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, y esta zona, pues si no la perfundimos rápidamente, va a tener una mortalidad que va a ir pues
progresando a través del tiempo, pero es estas neuronas las que están parcialmente perfundidas que tenemos que intervenir rápidamente y es sobre las metas que vamos a hablar hoy. El tratamiento y lo que buscamos hacer cuando manejamos los pacientes que ingresan con focalización neurológica es rescatar como tal esta zona de penumbra. Si no actuamos durante el tiempo, ese núcleo de neuronas que fallecieron va a ir progresando, el área de penumbra va a ir disminuyendo hasta que definitivamente nos vamos a quedar con un núcleo grande de isquemia cerebral y es lo que debemos evitar a través del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reperfundir la circulación o nuevamente recanalizar esas arterias para permitir nuevamente una perfusión cerebral y evitar agresiones secundarias, las cuales serían hipotensión, hipotermia o hiperglicemia principalmente. Ya vamos a hablar más específicamente de estas para lograr un mejor desenlace de los pacientes que ingresan con un ACV. ¿Cuáles son las estrategias de repercusión con las que contamos en la actualidad? Tenemos dos estrategias, la trombolisis intravenosa, la trombectomía mecánica. La trombolisis intravenosa, la más rápida, la que primero debemos pensar, la debemos iniciar en las primeras 4.5 horas de que el paciente empezó con los síntomas. Las dosis de manejo serían 0.9 miligramos por kilo, pasando el 10% de esa dosis en bolo y el resto en una hora. Si iniciamos la trombolisis intravenosa en la primera hora de iniciar los síntomas, tenemos un número necesario a tratar de 3 pacientes para obtener un resultado favorable. Pero a medida que progresa en el tiempo, pues esto va a disminuir y a las 4.5 horas ese número necesario a tratar sería de 5.9 pacientes. En cuanto a la trombectomía mecánica, se utiliza en los pacientes que tienen ACV de la circulación anterior. Necesariamente esos pacientes que tienen oclusión de grandes vasos, o sea que estamos hablando de oclusión de la arteria carótida interna distal o de la arteria cerebral, es de solo 2 pacientes. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones según la AJA para llevar al paciente a trombectomía mecánica? Que el paciente previamente tenga un ranking modificado de 0,1, que la oclusión, como les dije, sea anterior y de grandes vasos, que la edad sea mayor de 18 años, que el NISH con el que consulta el paciente sea mayor de 6, el ASPEI mayor de 6 y el tiempo de inicio de los síntomas 6 horas. Tenemos unas ventanas de tratamiento extendida, no voy a profundizar mucho en este tema, pero esos pacientes que tienen un desajuste clínico, es decir, que usted en las imágenes ve un infarto pequeño, pero que se presentan en los servicios de urgencias con un NIS grande, eso se llama desajuste clínico, eso significa que los pacientes tienen una zona de penumbra amplia, y estos pacientes son los que se van a intervenir como una ventana extendida que para la trombectomía mecánica sería de 24 horas. Si el paciente consulta después de las 4.5 horas, entonces se podría, perdón, de las 6 horas se podría pensar en trombectomía mecánica hasta 24 horas. Y en algunos casos específicos, también haciendo relación con imágenes de perfusión, trombolisis con alteplas, se puede considerar ya hasta 9 horas. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones de ingreso a UCI? Que el paciente haya requerido intubación o ventilación, bien sea porque tuvo un glauco menor que la 8, porque no era capaz de proteger la vía aérea, porque tuvo en su deterioro neurológico algún compromiso de los músculos respiratorios. Que necesitemos optimizar varias variables sistémicas, la presión arterial, la glicemia, la temperatura, el hemoglobina, o que haya presentado alguna complicación del manejo como tal de su ACV, o que ya haya requerido una craneectomía descompresiva, pues obviamente esos pacientes se van a vigilar en UCI. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro manejo en UCI? Vamos a alcanzar unas metas en ventilación y manejo de la vía aérea, mantener una saturación de oxígeno por encima del 94%, mantener una presión de CO2 entre 35 y 45%, optimizar variables hemodinámicas, especialmente la presión arterial. Son unas presiones arteriales que son más bien laxas,
pero sí es muy claro que debemos evitar descensos abruptos como tal de la presión arterial y mucho más la hipotensión. En cuanto a glucosa y nutrición, vamos a tener unos parámetros de glicemia también laxos, evitando a toda costa la hipoglicemia, ya que el cerebro depende netamente como tal de la glucosa para su funcionamiento energético, evitar la fiebre y optimizar otras variables como la hemoglobina, evitar iniciar una tromboprofilaxis en el momento adecuado y una rehabilitación. Todos los pacientes que ingresan como tal a vigilancia posterior a una terapia de repercusión van a requerir una neuroimagen a las 24 horas de haberse realizado el procedimiento o antes si esos pacientes presentan una indicación clínica que empeore neurológicamente, que su plasma se eleve por 2 puntos más o que su NIS también aumente el plasma descienda 2 puntos y el NIS aumente 4 puntos. En cuanto al neuromonitoreo, no hay una evidencia para hacer rutinariamente monitoría invasiva de la presión intracraneana, tampoco hay una adecuada evidencia para el uso del Doppler transcraneal, y pues las otras cosas que vamos a manejar específicamente en la UCI son las complicaciones posteriores a la repercusión o al mismo ACV, transformación hemorrágica, edema cerebral, más bien decir, y infarto de la arteria cerebral media maligna y las convulsiones. Entonces, hablando específicamente de cada una de las metas, vamos a hablar de la vía respiratoria y vía aérea. Recordar, y lo voy a incluir de primero porque muchas veces no lo tenemos presente, que esos pacientes muchos tienen disfagia y que antes de iniciarles una vía oral requieren una adecuada evaluación para evitar complicaciones como la broncoaspiración. Esos pacientes pueden estar hipertensos, presentar un edema pulmonar o tener un evento coagulante, presentar una embolia pulmonar, por el mismo ACV presentarse con un SDRA o presentar una debilidad de los músculos. Es muy claro que no todos quisiéramos intubar un paciente que tiene una expectativa de vida corta o un pronóstico neurológico como tal pobre, pero aún no hay una indicación clara y esto sería ideal si los pacientes tuvieran una voluntad anticipada de qué hacer en estos momentos, pero pues realmente no es el caso y mucho menos aquí en Colombia. La mayoría de los pacientes no tienen una voluntad anticipada y termina siendo como una decisión prácticamente del médico tratante. Vamos a mantener la normocapnia, como dijimos, y las saturaciones por encima del 94%, pero también vamos a evitar la hiperoxia. No hay ningún beneficio como tal en que los pacientes reciban oxígeno y no, si el paciente no tiene una desaturación, no está indicado suministrar oxígeno rutinariamente. Y este estudio se hizo buscando evaluar si de verdad darle oxígeno a las pacientes de manera preventiva iba a mejorar en algo el desenlace de los pacientes. Un estudio que dividió los pacientes en 3 brazos, pensando en que la mayoría de las desaturaciones se presentan en la noche cuando los pacientes se encuentran dormidos. Entonces, estos brazos era un brazo de pacientes al que le dieron después del ACV oxígeno continuo 72 horas a esos pacientes, tuvieran la saturación que tuvieron. Otro brazo de pacientes que le dieron 3 noches continuas de 10 de la noche a 7 de la mañana oxígeno a los pacientes, y otro brazo de pacientes que solo si se desaturaban les suministraban como tal oxígeno y ellos querían evaluar mortalidad y desenlace neurológico por escala de Rankin modificada. La mayoría de los pacientes fueron incluidos en el análisis como tal y no hubo como tal ningún beneficio demostrado en cuanto a la mortalidad a los que se les suministró oxígeno de manera profiláctica. Si usted, el grupo naranjado, el que se le suministró oxígeno continuo versus no oxígeno, y la curva termina siendo exactamente igual en cuanto a la mortalidad. Y de hecho acá, entre el grupo que se le dio oxígeno nocturno comparado con el oxígeno continuo, incluso hay una tendencia a una mayor mortalidad en los pacientes que se les suministró oxígeno continuo. Y en la escala de Rankin modificado, tampoco como tal
se encontró ninguna diferencia dándole oxígeno profiláctico a los pacientes. En cuanto al manejo de la presión arterial, es el principal objetivo que tenemos como tal que alcanzar en las unidades de cuidados intensivos. Este sí va a ser muy importante para evitar complicaciones, el edema citotóxico, la transformación hemorrágica en aquellos pacientes que tuvieron trombolisis. Normalmente el cerebro tiene unos mecanismos de autorregulación que hacen que la presión arterial se eleve, tratando de aumentar el flujo hacia esa zona cerebral isquémica, pero los pacientes que se presentan con ACV, esos mecanismos de autorregulación pueden estar alterados también y puede que la presión arterial se eleve demasiado y no pueda ser autorregulado pues como tal por el organismo. Entonces, debemos tener unas metas claras y precisas. Para los pacientes que se trombolizaron, debemos mantener, incluso previo al inicio de la trombolisis, una presión arterial por debajo de 185-110. En los pacientes con trombectomía mecánica, ya les voy a mostrar los estudios, en la mayoría de los estudios se permiten unas presiones por debajo de 180, aunque en este texto la recomendación era unas presiones arteriales sistólicas por debajo de 160, y esos pacientes que se presentaron con una ACV, que no tuvieron como tal ningún tratamiento, ¿se está viendo? Que no tuvieron como tal ningún tratamiento, ya vamos a ser más permisivos como tal en las metas de presión arterial, vamos a permitir unas cifras tensionales de hasta 220-120 por el mecanismo de autorregulación que les acabé de explicar, pero que si la presión está más elevada de este valor, vamos a tender a hacer un descenso de al menos un 15% de esa presión arterial. Entonces, para los pacientes que van a recibir terapia trombolítica y que están por fuera de esa meta de 180-105 de presión arterial, ¿cómo vamos a controlar la presión? Vamos a poner la betalol, lo que tenemos disponible como tal en nuestro país, no tenemos las otras opciones. Vamos a aplicar bolo de 10 a 20 miligramos y vamos a ir evaluando respuesta. Podemos seguir repitiendo el bolo, pero si no logro esta meta de presión, no voy a iniciar el trombolítico bajo ninguna circunstancia. Pero si logré la meta de presión, apliqué la trombolisis, yo debo sostener esta meta de presión durante las primeras 24 horas, bien sea aplicando más bolos de la betalol o aplicando infusión continua de 2 a 8 miligramos por minuto. Si a pesar de que estoy en la dosis máxima de la betalol, el paciente persiste hipertenso, puedo iniciar nitroprusiato de sodio para mantener como tal una meta de presión, eso sí, por encima de 140. Este estudio fue realizado en pacientes que recibieron terapia endovascular, trombectomía mecánica exitosa, para evaluar precisamente cuál era la meta de presión arterial que uno debe alcanzar en estos pacientes. Un estudio que dividió los pacientes en dos brazos, un grupo de manejo intensivo de la presión arterial, eso era unas presiones arteriales sistólicas entre 100 y 129, y un grupo de manejo estándar de presión arterial que era 130 a 185 milímetros de mercurio. Esos objetivos de presión arterial se debían alcanzar en la primera hora después de aleatorizar los pacientes, y esa presión se debía mantener por las primeras 24 horas después de haberse iniciado la aleatorización. ¿Qué iban a evaluar? La incidencia de hemorragia intracerebral, evaluada por tomografía entre 24 y 36 horas posteriores del inicio, y como resultado de seguridad, la aparición de hipotensión. Un total de 324 pacientes. Las características de la población realmente fueron muy semejantes, y obviamente el grupo que requería un control intensivo de la presión arterial recibió más manejo antihipertensivo que el grupo que iba a tener un control estándar de la presión arterial. En cuanto al resultado primario, hemorragia intracerebral, ellos que encontraron 43% de los pacientes con control intensivo de la presión, versus un 42% de los pacientes con el control estándar presentaron hemorragia intracerebral, con un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo, o sea, ninguna como tal
ninguna evidencia. En cuanto a la hipotensión, sí fue más frecuente la hipotensión en el grupo de pacientes sometidos a un control intensivo, 8% versus un 3%, pues eso parece ser como tal muy obvio, y no hubo pues como muchas más diferencias. Aquí hay algo, una tendencia, no tiene un intervalo de confianza significativo, pero toda causa de mortalidad en los pacientes de control intensivos fue 21% versus los pacientes de control estándar 16%. Como les digo, el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo, pero sí pudo pues como tal marcar una tendencia. Y para este año sale este nuevo estudio evaluando nuevamente cuál era el objetivo de presión arterial para esos pacientes con trombectomía mecánica. Y este estudio ya fue realizado en Corea del Sur con 306 pacientes, los objetivos igual, intensivo menor de 140 de presión arterial sistólica, estándar entre 140 y 180. ¿Qué iban a evaluar ellos? Independencia funcional a 3 meses. ¿Qué encontraron? Esos pacientes que eran llevados a un manejo intensivo de la presión presentaban independencia funcional el 39.4%, pero los que presentaban un objetivo estándar de la presión el 54.4%, con un intervalo y una P que eran estadísticamente significativas. Entonces, en cuanto a independencia funcional, mejor para el grupo que tenía un manejo estándar de la presión. Y en cuanto a la aparición de edema cerebral maligno, también hubo una diferencia. 7.7% de los pacientes fueron llevados a manejo intensivo versus un 1.3% de los pacientes que fueron llevados a un manejo estándar de la presión arterial, con una P significativa, un intervalo de confianza que sí fue muy amplio, pero que no atraviesa como tal la unidad. Entonces, en base a eso podemos decir que esos pacientes que tienen trombectomía mecánica exitosa posterior a un ACV, no los debemos llevar como tal a un manejo intensivo de la presión en las primeras 24 horas, y que el objetivo estándar entre 140 y 180 milímetros de mercurio los asocia a una mejor independencia funcional a 3 meses comparado con otros manejos. En cuanto a la fiebre también se asocia con un estado hipercatabólico. Muchos pacientes que consultan o que llegan a la UCI con una ACV se pueden presentar con fiebre, y muchas veces concluimos que es un estado pues que es secundario a su isquemia neurológica. Si tenemos alguna sospecha de que el paciente está infectado, debemos siempre buscar cuál sería la infección y manejarla, pero nunca debemos permitir que los pacientes persistan febriles por grandes tiempos, y debemos asociar terapia antipirética para aquellos pacientes que se presentan como tal con temperaturas 37.5 o más. La hipotermia terapéutica se ha tratado de evaluar en varios estudios, pero hasta ahora los resultados en los estudios clínicos no han demostrado pues como tal nada a favor de establecer por ahora la hipotermia terapéutica en estos pacientes. En cuanto a la tromboprofilaxis, los antiplaquetarios y la anticoagulación, primero iniciar diciendo que antes de iniciar cualquiera de estos tratamientos, si el paciente debe tener una tomografía que descarte que haya tenido una complicación hemorrágica. La aspirina sí se debe iniciar luego de las 24 horas, por eso no me voy a detener a hablar como tal de ella, porque pues se escapa del objetivo de la charla. No hay ningún beneficio en anticoagular los pacientes en las primeras 24, incluso ni en las primeras 48 horas. Y si el paciente está consciente, la mejor estrategia para prevenir el tromboembolismo en las primeras 24 horas es la movilización temprana. Si vamos a iniciar tromboprofilaxis, esto se va a iniciar luego de 24 horas de las terapias de repercusión. Entonces también se escaparía del objetivo de la charla. En cuanto al control glicémico y la nutrición, ya hablamos algo de la disfagia. Todos los pacientes deben tener una evaluación para evaluar si son capaces o no de deglutir sin riesgo. La hiperglicemia en las primeras 24 horas
se asocia a transformación hemorrágica y nuestros objetivos van a ser una glucosa en un rango de 140 a 180, evitando a todo costa la hipoglicemia. Voy a mencionarlo solamente, esos pacientes, si no son capaces de deglutir, deben recibir nutrición enteral y la gastrostomía se va a reservar cuando ya definimos que posteriormente que el paciente no va a ser capaz de deglutir. Este estudio lo traigo porque confirmó que esos pacientes diabéticos mal controlados, que cuando llegan al servicio de urgencias no están bien controlados y se llevan a una trombectomía mecánica, tienen un mayor riesgo de hemorragia intracerebral. Estos pacientes se evaluaron, 202 pacientes, de los cuales habían presentado hemorragia intracerebral un 42.6%, solo el 12.4% era sintomática, pero sí fue muy claro en decir que esos pacientes que se presentan con una hemoglobina glicada menor de 6,5 tuvieron transformación hemorrágica sintomática del 5.6%, y los que tenían una hemoglobina glicada mayor de 6,5, la transformación hemorrágica sintomática se presentó en el 23% de los pacientes. En cualquier hemorragia intracerebral sintomática o no se presentó en el 34.7% de los pacientes con hemoglobina glicada menor de 6,5, comparado con un 55% de los que estaban descompensados. Y cuando uno evalúa los otros resultados, la escala de Rankin modificada, bien sea 0,2 o 0,1, había un peor desenlace para los que tenían hemoglobina glicada mayor de 6,5, al igual que la mortalidad. Este estudio trató de evaluar cuál era el objetivo del control de la glicemia, o si los pacientes se beneficiaban de que tuviéramos una glicemia objetivo más baja, definida por 80 a 130, o un control estándar de 80 a 179. La valoración estaba hecha a partir de la escala de Rankin modificado, y realmente en estos análisis no encontraron que ninguno de los dos grupos tuviera una ventaja sobre el otro, pero sí encontraron que esos pacientes que el ingreso por ACV tenían una diabetes y no habían sido diagnosticados previamente, tenían un peor resultado neurológico con una escala de Rankin modificado mucho más baja y un intervalo de confianza significativo. Entonces, pues eso sí demuestra que esos pacientes mal controlados o no diagnosticados tienen un peor desenlace. En cuanto a las complicaciones intracraneales, hablar de la transformación hemorrágica puede ocurrir en cualquier paciente, pero se asocia pues más a los que han recibido cualquier terapia de reperfusión o los que tienen anticoagulación, venían tomando anticoagulación previamente. No hay un tratamiento estándar para uno decir como receta con qué vamos a manejar estos pacientes que presentan transformación hemorrágica. Lo que sí es que si el paciente recibe o ya recibió trombolisis, son los que debemos intervenir más agresivamente. Si todavía le está pasando el Alteplas, pues lo primero que debemos hacer ante un deterioro neurológico es suspender el Alteplas y llevar al paciente a unos exámenes de sangre básicos y una neuroimagen inmediatamente. Confirmando el sangrado, vamos a colocar crioprecipitado 10 unidades, y si el fibrinógeno les da por debajo de 150, vamos a repetir esa dosis del crioprecipitado y vamos a frenarles ácido tranexámicos 1 gramo para infundir rápidamente en 10 minutos. La terapia va a ser específica, terapia de soporte, manejo de la presión arterial, manejo ahí sí de las presiones intracerebral, de la presión arterial media de la temperatura y el control de glucosa. Entonces, suspenda la infusión de RTPA, aquí sí reduzca la presión por debajo de 160, y en caso de que el paciente persista con un deterioro, vamos a mirar en la neuroimagen dónde está el sangrado y el tamaño del volumen de sangrado. Y con base a esto, probablemente el neurocirujano sea la persona que va a decidir si ese paciente se beneficia de un drenaje quirúrgico en aquellos sangrados que son más superficiales y de mayor volumen, o si es solo manejo conservador en aquellos sangrados que son más profundos y de menor volumen.
El infarto maligno de la arteria cerebral media, pues realmente va a ocurrir en aquellos pacientes que tuvieron una oclusión de gran vaso, puede conducir a hipertensión intracerebral y definitivamente tiene una mortalidad muy elevada con o sin tratamiento. Una mortalidad del 80% descrita sin tratamiento, del 50% a pesar del tratamiento máximo, pero es que realmente no hay un tratamiento máximo estándar tampoco como tal definido. Si está asociado o no a la estrategia de reperfusión con trombectomía mecánica es una pregunta que se ha hecho con el paso del tiempo y este estudio quería evaluar si había una asociación entre la reperfusión y la aparición de edema cerebral. Ellos evaluaban la presencia de ese edema cerebral por neuroimagen, evaluando si había un desplazamiento como tal de la línea media. ¿Ellos qué encontraron? Pues realmente lo que encontraron significativo es que tener una recanalización exitosa y una reperfusión exitosa daba una menor incidencia de desplazamiento de la línea media, es decir, menor incidencia como tal de la aparición de edema cerebral maligno. Lo que sí encontraron fue que los pacientes que se demoraban más en ser llevados a una estrategia de repercusión tenían una mayor tasa de edema cerebral. 231 minutos versus 252 minutos. Entonces, mientras más tardía, puede que se asocie a una mayor incidencia de infarto cerebral maligno como tal. Y en cuanto a la escala de ranking modificado, obviamente si se presentaban con infarto cerebral maligno, edema, esos pacientes iban a tener un peor desenlace a largo plazo con un ranking modificado más alto, con mayor discapacidad. Por cada 90 minutos que se demoraban en reperfundir un paciente, ellos encontraron una asociación que cada 90 minutos se asociaba a un desplazamiento de la línea media mayor de 1 milímetro. Entonces, pues, eso está a favor de hacer las estrategias lo más rápido posible. Y, como les dije, el tratamiento, no existe un tratamiento médico que sirva para el manejo de este infarto maligno de la arteria cerebral media. No sirven los esteroides, no sirve hiperventilar a los pacientes, no sirven los agentes osmóticos. Y quienes van a ser llevados a cirugía va a depender de una decisión conjunta, porque definitivamente la craneotomía descompresiva, a pesar de que sí disminuye la mortalidad, no mejora el desenlace funcional a largo plazo. La indicación usual más va a ser dada por la edad, pero yo pienso que va a ser una decisión conjunta con el grupo de neurocirugía y con la familia del paciente. Hablar un poco del angioedema neurolingual después de la administración del alteplast es una complicación rara, solo se presenta en un 5% de los pacientes, pero es bastante llamativo y puede ser bastante grave. Se ha asociado la aparición de angioedema neurolingual en aquellos pacientes que se presentan con la isquemia cerebral. ¿Qué pasa? Cuando administramos un activador del plasminógeno, vamos a activar la cascada de complemento y esa cascada de complemento va a activar la degranulación de los mastocitos, favoreciendo la liberación de histamina. Y vamos a activar también el factor 12, liberando calicreína, bradicininas, que nos van a llevar a la aparición de anafilaxia y angioedema. No existe un manejo específico como tal para esta complicación. El manejo se basa en los cuidados de soporte. Si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, pues se tendrá que intubar y nos podemos ayudar con la administración de corticosteroides, de adrenalina y antagonistas de histamina. Rápidamente voy a hablar algo de Doppler transcraneal. Realmente al principio les dije que no había mucha validación como tal. Tener en cuenta que lo que vamos a medir son las velocidades de flujo. Todas las arterias pueden ser medidas, pero cada una va a tener un valor y esos valores también pueden estar influenciados como tal por la edad. Normalmente vamos a insonar las áreas del cerebro que nos lo permiten, que son la órbita, el hueso temporal
en su partecita delgada y la zona suboccipital. Normalmente lo que usamos nosotros en la UCI sería la zona temporal y lo que vamos a ver directamente acá sería la arteria cerebral media y en parte las arterias cerebrales o la comunicante anterior como tal. Estos pacientes que sufren infarto cerebral pueden ser seguidos con esta imagen porque es una imagen que es barata, que se puede hacer en cualquier momento, no tiene que desplazar el paciente, lo que podemos hacer como tal a la cabecera del paciente. Si sirve o no sirve el Doppler transcraneal para diagnosticar ACV, pues este estudio estaba descrito que lo había hecho una persona especialista en ultrasonido, no decía qué especialidad tenía, pero sí decía que era una persona experta. Y podemos concluir que tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar ACV en los que son de circulación de la cerebral media, de la cerebral anterior, pero que esa sensibilidad y esa especificidad va a disminuir notoriamente cuando nos vamos hacia la circulación posterior, la arteria vertebral y la arteria basilar como tal. ¿Qué vamos a evaluar? Los ascensos de la velocidad y las estenosis severas superiores a 70% son las que van a ser más notorias como tal en la evaluación del Doppler transcraneal. ¿Para qué nos puede servir? Y esto me parece una indicación bastante importante. Esos pacientes que estamos trombolizando, uno no sabe si de verdad están repercutiendo o no, uno les está colocando el trombolítico y nos puede servir para evaluar si esos pacientes de verdad están repercutiendo. ¿Qué recomiendan ellos? Que usted haga una medición bilateral de las velocidades de las arterias y que si usted tiene una diferencia menor al 30%, significa que esos vasos como tal se han perfundido y eso nos puede ayudar bastante como para hacer el seguimiento clínico en esos pacientes o nos puede indicar mal pronóstico en esos pacientes que tienen unas velocidades menores a 30 centímetros por segundo en las primeras 12 horas posterior a la intervención. Estas velocidades se han asociado a peores resultados. En cuanto a las conclusiones, pues los pacientes con arterias con el ataque cerebrovascular hiperagudo y repercusión exitosa deben ser estrechamente vigilados. Tenemos unas metas claras y establecidas y debemos hacer todo lo posible para recuperar rápidamente el área de penumbra, evitar que esa área de penumbra empeore y permitir un mejor desenlace. Un control de cifras de presión arterial que ya sabemos que debe ser por debajo de 180, que no debemos ser muy estrictos en bajar esa presión arterial ni que debemos hacer un descenso rápido. Un control de la glicemia que tampoco debe ser estricto, tenemos que tener claro que esos pacientes mal controlados de por sí se van a asociar a un peor desenlace. Estar vigilantes como tal a un deterioro neurológico para descartar complicaciones secundarias al tratamiento y pues en manos expertas podríamos utilizar el Doppler transcraneal en esos pacientes que están en la UCI intubados para tratar de hacer un seguimiento clínico y evaluar como tal el éxito de la repercusión. Esta sería la presentación. No sé si ya el doctor Fermín tiene algo que decir o alguien algo que preguntar. Maris, muy buena la presentación. Yo pienso que en resumen es como varias metas. Sistema nervioso siempre es evitar la hipertermia. Siempre en la parte de la terapia farmacológica, tener en cuenta que el enfriamiento disminuye el metabolismo cerebral, pero como tú lo dijiste, no hay evidencia. Y nada más utilizar antiepilépticos en el momento que haya presencia de crisis epiléptica. Cardiovascular, claro, nos ha mostrado los estudios, terapia de reperfusión venosa con RTPA intravenoso, que es lo que tenemos, que es lo más barato. Hay algunos que permiten el tenecteplasa, pero lo que tenemos es el RTPA intravenoso, está avalado por la AJA, y trombectomía mecánica, es definitivamente sistólicas menores de 180 y diastólicas menores de 105 en las primeras 24 horas luego de la terapia de reperfusión. Desde la parte del sistema respiratorio, tener en cuenta en la parte de las indicaciones de intubación orotraqueal, que tú muy bien lo nombraste, suplemento de oxígeno solo si la saturación de oxígeno es menor del 94%, y si es ventilación mecánica, buscar las metas de ventilación mecánica protectora. En la parte del sistema genitourinario, un gasto urinario mayor de 1 mililitro kilo hora, y eso es importante proteger al riñón y sobre todo tenerlo en cuenta
en pacientes que ya vayan a terapia de trombectomía mecánica, que hay medio de contraste siempre tener en cuenta y proteger el riñón. La parte gastrointestinal, indudablemente, la valoración de una fonoaudióloga de disfagia nos evita broncoaspiración, nos disminuye morbilidad, nos disminuye mortalidad y es una fuerte evidencia en medidas de neuroprotección en la terapia de reperfusión luego en las 24 horas. Y en la parte del sistema endocrino, simple, metas entre glicemia 140 a 180 y como dicen las guías, evitar hiperglicemia que es demasiado dañino para el cerebro, evitar las hiperglicemias que como tú lo mostraste llevan a aumento de morbilidad y mortalidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Doris y yo estamos pendientes y abiertos a las sugerencias, a las discusiones y a las dudas. Doc, nos estaban preguntando en cuanto a cómo se definía estado deterioro neurológico, si solo era por el GIS, el Glasgow, y que si los pacientes que tenían ese deterioro neurológico, si eran llevados a tomografía y se evidenciaba algún sangrado, ¿cómo definir si era sintomático o no? Perfecto, yo pienso que hay una cosa muy importante y es que tenemos cada vez que entrenarnos en la valoración de la escala del NIH, ¿cierto? O la escala de coma de Glasgow. Si el personal de enfermería o el grupo médico no está certificado ni está certificado en esas dos escalas, pues entonces aplicamos lo simple, que haya un deterioro neurológico, que haya un deterioro del estado de conciencia, que la paciente presente un nuevo déficit neurológico, que recordemos que los pares craneales del examen neurológico son los que dan mayor focalización, o tercero, que haya presencia de vómito y que se haya el estado de conciencia deteriorado, ese paciente inmediatamente debe ser llevado a tomografía, como bien lo dijeron. Si en la tomografía hay una definición, que es una clasificación, que es hemorragia intracerebral tipo 1, que es menor del 30% del sangrado, tipo 2, que es mayor del 30% del sangrado, pero no hay efecto de masa, el tipo 3, que es un hematoma con algo de efecto de masa, pero confluye, y el tipo 2, que es el tipo 1 y tipo 2, donde tenemos que hacer intervención. Que el tipo 2 es efecto de masa con riesgo de herniación. Ese paciente, ¿qué deberíamos hacer? Inmediatamente tomar hemograma, TP, TPT, fibrinógeno, inmediatamente dar 10 unidades de crioprecipitados, terminar las unidades de crioprecipitados, tener un valor de referencia que la meta del fibrinógeno debe ser mayor de 150 miligramos por decilitro, y si no lo hemos alcanzado, volvemos a repetir una transfusión de 6 unidades de crioprecipitados. Algunas opciones se han valorado, ácido aminocaproico no lo tenemos, y el ácido tranexámico, pero definitivamente el que más se utiliza y lo que se ha mostrado más en los estudios son los crioprecipitados. Doctor David, ¿nos va a hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes a todos. De pronto, una pregunta ahí como puntual, pues como para Fercho, pues de una perspectiva ahí como pragmática. En el escenario, pues digamos, de ventanas, ahí como en el límite, que es pues lo que pues, nos toca usualmente pues vivir, sobre todo pues en cuidado intensivo, cuando nos toca pues como tomar la decisión. Y digamos en sitios en donde no haya, digamos, como la disponibilidad pues de un resonador. ¿Qué tan conveniente es, digamos, realizar de rutina, pues, angioTAC a todos los pacientes con sospecha, pues, de un evento cerebrovascular isquémico, como para definir, pues, como la oportunidad de, digamos, de una remisión para radiología de intervencionista? ¿Cómo ves ese panorama, digamos, de una perspectiva así como pragmática, pues? David, muy buena la pregunta. Yo pienso que definitivamente el angioTAC es una herramienta que tenemos en mayor disponibilidad. Creo que la debemos hacer, es una obligación hacerla. Y si el vaso que encontramos comprometido es una oclusión de carótida interna distal o de arteria cerebral media del lado derecho de M1, si estamos en las primeras 4.5 horas, pienso que deberíamos arrancar el trombolítico
y ir de remisión a un centro que tenga neurointervencionismo para complementar el RTP intravenoso con la trombectomía mecánica. 2. Si no tenemos estas dos localizaciones, el vaso culpable hace parte de la parte semiológica, que el vaso culpable nos está dando la sintomatología, pienso que debemos meternos en el RTPA intravenoso. Y 3, tal vez algo muy importante y tal vez todas las campañas lo que se dirigen es que ojalá estos pacientes lleguen a centros que, como todo en la vida de la medicina es simple, en los centros donde se tenga más experiencia, más volumen y más entrenamiento, los desenlaces de morbimortalidad cambian. De si estamos cerca de un centro que tengamos grupo de neurología, neurointervencionismo y la neuroimagen adecuada y la experticia, es remitirlo, ¿cierto? Pero en los casos que no, como les digo, lo podemos hacer teniendo en cuenta que el TAC, el angioTAC es una buena herramienta y que si consideramos que el territorio comprometido con la clínica, de una avanzar a la terapia de reperfusión.